Vamos a dar inicio al estudio de la unidad número 2 referente a los procesos de inicio. Iniciemos entonces con el estudio del tema número 1 referente a el inicio de un proyecto. Aquí vamos a conocer los elementos esenciales para dar inicio a un proyecto. Debemos recordar que el grupo de procesos de inicio está compuesto por aquellos procesos que van a definir un nuevo proyecto o una fase de un proyecto existente al obtener la correspondiente autorización. El propósito de los grupos de inicio es alinear las expectativas de los interesados. Debemos tener ya clara cuáles son las expectativas y alinearlas dentro del proceso del desarrollo del proyecto. Alinear el propósito en sí del proyecto, qué es lo que se pretende lograr, qué es lo que se pide para que el proyecto sea exitoso. Informar a los interesados sobre el alcance y los objetivos y analizar cómo la participación de los interesados pueda ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas. Esto es en sí lo que realmente podemos considerar como propósito de los grupos de proceso de inicio, ¿no? Para dar inicio a un proyecto debemos considerar algunas pautas muy importantes, ¿no? La definición del alcance inicial del proyecto. Tenemos que tener una definición precisa del alcance inicial del proyecto. ¿Qué es lo que se pretende lograr? Y lo podemos considerar como alcance inicial porque quizás en el proceso siguiente que corresponde a la planificación podríamos hacer algunos ajustes de la intención inicial. Una cosa es que es lo que se pretenda inicialmente y luego cuando se vaya más a los detalles, a precisar los cálculos y en los procedimientos, seguramente pueden haber algunas variaciones. Por eso podríamos hablar o podríamos estar hablando acá en este momento en los procesos de inicio del alcance inicial. La disposición de los recursos financieros iniciales, o sea, de qué manera vamos a nosotros a comprometer esos recursos financieros para dar inicio al proyecto. Se identifican los interesados que van a interactuar y ejercer alguna influencia en el proyecto para que realmente no tengamos esos obstáculos en el desarrollo y finalización del proyecto. Y por supuesto, algo muy importante para la consecución del proyecto, el nombramiento del director del proyecto que se hace en esta etapa de inicio, ¿no? O project manager. ¿Qué necesitamos entonces para iniciar un proyecto? Las entradas del proceso de inicio son los factores ambientales de la empresa, cultura, sistemas, recursos, los activos de los procesos de la organización, que ya hemos conversado en anteriores oportunidades, políticas, procesos, normas, información histórica y lecciones aprendidas, sus experiencias, enunciado del trabajo por parte del patrocinador del cliente. O sea, recuerden que el que pone las pautas, el que marca las pautas iniciales en la confección del desarrollo de un proyecto son el patrocinador del cliente a través de su enunciado. Nosotros queremos esto de esta manera, bajo estas circunstancias y con estas condiciones, ¿okay? Y por supuesto los acuerdos contractuales o requisitos del negocio que se establecen preliminarmente en función del enunciado del trabajo, porque todo este tipo de negociación, de ejecución de proyectos, por supuesto está amparado por contratos o acuerdos que se tienen que pautar de manera de consentimiento mutuo de las partes, ¿no? De eso se trata. Otras entradas del proceso de inicio serían entonces el plan estratégico. Recordemos que el plan estratégico es sencillamente un programa que consiste en alcanzar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguir ese objetivo, ¿no? Es decir, el plan estratégico es lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y su visión y alcanzar su visión. De eso trata el plan estratégico. Los estándares de la industria, que no son más que las reglas o características que facilitan el manejo de temas específicos, como por ejemplo la gestión de servicios tecnológicos, la gestión de riesgo, los sistemas de seguridad laboral, seguridad de información, todo ello con el objetivo de promover una competencia justa, libre y honesta en lo que corresponde a la industria, ¿no? Como tal. Entonces hay estándares que hay que asignarse a eso
para poder estar entonces dentro del mercado. Determinar cuáles son los disparadores del proyecto, por ejemplo, problemas posibles que se puedan generar en el desarrollo del proyecto, la oportunidad de mercado, o sea, si a bien ese proyecto cala dentro de la necesidad del mercado en el momento actual y quizás en el momento inmediato futuro, los requisitos que requiere ese negocio, los cambios tecnológicos que están sucediéndose, que pueden afectar o mejorar el desarrollo del proyecto. La legislación vigente también es muy importante porque son unos elementos que son a veces se comportan de manera restrictiva, entre otros asuntos importantes. Y la descripción del producto o servicio, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que se pretende con este desarrollo o con el entregable final del proyecto, entre otras cosas, ¿no? Viendo los grupos de proceso como un flujo entre entradas, herramientas y salidas, tendríamos lo siguiente. Dentro de las entradas tendríamos entonces a considerar los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización, el enunciado del trabajo, los acuerdos contractuales que se establezcan y los estándares de la industria. Las herramientas que vamos a utilizar para procesar estas entradas serían el acta de constitución del proyecto, que es el documento central o lo que le da vida al nacimiento de un proyecto, y los registros de los interesados que tendríamos que considerar para alinearlos dentro del objetivo que queremos cumplir con el proyecto. Recuerden que los interesados, cuando son positivos, tenemos que integrarlos, y cuando son pueden ser adversos al desarrollo del proyecto, debemos de alguna manera minimizar esos efectos o convencerlos de que realmente lo que estamos haciendo no es tan perjudicial como a veces se pretende, pues. ¿Qué vamos a obtener entonces de este proceso inicial? Los objetivos preliminares del proyecto y el director de proyecto asignado, ¿ok? Además de la aprobación formal de lo que es ya arrancar el proyecto. Aquí es cuando se aprueba el nombramiento del director del proyecto. Vamos a dar inicio entonces a la distribución de los recursos financieros iniciales para arrancar el proyecto, ya con unas directrices plenamente objetivas, que son los objetivos preliminares. ¿Cómo nace entonces el acta de constitución? ¿Qué contiene el acta de constitución? ¿Qué es el acta de constitución de un proyecto? Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto. Ya, peticiones, lo que se pretende, más los requisitos, más los estándares, más la cuestión, reunimos todo y elaboramos un acta de constitución, y allí autorizamos entonces al director del proyecto previamente nombrado y la disposición de los recursos financieros necesarios para dar inicio al proyecto, pues. Por lo tanto, esta acta de constitución confiere al director de proyectos la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto, que es sumamente importante, ¿no? Y tendríamos entonces gráficamente este flujo de proceso, ¿no? de como entrada los documentos del negocio, que son los contratos, los acuerdos, los requisitos, los factores ambientales de la empresa, los activos, los procesos de la organización, y como salida vamos a obtener entonces el acta de constitución del proyecto y el registro de los supuestos que vamos a considerar para dar inicio al proyecto formal. Otro aspecto importante a considerar para dar inicio a un proyecto es el enunciado del trabajo del proyecto, o lo que se denomina los statement work. El statement work se refiere a la descripción de los productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto. O sea, este enunciado debe precisar claramente qué es lo que debemos entregar a nuestro cliente o patrocinador. ¿Bien? Precisa también las necesidades de negocio, describe el alcance del proyecto, contiene el plan estratégico, en fin, describe la finalidad o resultados que se espera del proyecto. Entonces, este enunciado paralelo o complementario al acta de constitución del proyecto es sumamente importante, porque aquí estamos describiendo algunos
elementos esenciales, muy importantes, para poder desarrollar felizmente el proyecto. Otro elemento a considerar para dar inicio a un proyecto es el caso de negocio, o que es lo que se denomina el business case. Esto es nada más que un estudio de viabilidad económica documentado, utilizado para establecer la validez de los beneficios. Es lo que conocemos realmente como la factibilidad económica de un proyecto. ¿Okay? Se puede utilizar antes de la iniciación del proyecto y puede dar lugar a una decisión de continuar o no con el proyecto. Si los números son favorables en cuanto a la proyección, dependiendo del uso de los recursos o las herramientas, mejor dicho, para determinar algunos posibles resultados o valores que nos determinen que el proyecto va a ser exitoso desde el punto de vista financiero, sencillamente damos luz verde a seguir con el desarrollo del proyecto. Pero si es todo lo contrario, si los números son adversos, porque las condiciones económicas, la viabilidad financiera, los sistemas de financiamiento, entre otras cosas, son totalmente negativos, entonces podríamos darle un parado a la iniciación del proyecto, porque nos va a resultar totalmente contrario, ¿no? Por supuesto, el caso de negocios va precedido de una evaluación de necesidades. La evaluación de necesidades implica entonces comprender las metas y los objetivos incidentes y oportunidades del negocio. ¿Cuáles son las medidas del éxito del proyecto entonces? Pues los interesados clave que identificamos inicialmente y el propio director del proyecto deben tener la capacidad de responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo se define el éxito para este proyecto? ¿De qué manera usted va a definir que el proyecto es exitoso? Bueno, cuando se cumplen los requisitos de inicio, entre otras cosas, ¿no? Y la satisfacción del cliente. Esto es parte primordial de la respuesta de esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se medirá el éxito? A través de la cuantificación monetaria, a través de la satisfacción del cliente, a través de la satisfacción del patrocinador, a través de lograr un entregable que dé pie para desarrollar otros proyectos de tan importante envergadura, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué factores pueden influir en el éxito? La integración, la conducción adecuada, la buena planificación, la buena ejecución. Y unos criterios adicionales que debemos considerar para tenerlos como medidas del éxito del proyecto, en el caso de proyectos de carácter financiero, son el valor actual neto, ya son variables netamente financieras o económicas, el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, el plazo de retorno para la inversión y finalmente la relación costo-beneficio, ¿no? Si estos elementos son positivos o son favorables en función de las expectativas que tenemos trazado para la consecución del proyecto, entonces podríamos considerar que son recursos o herramientas primordiales para medir el éxito de un proyecto. Por supuesto, no todos los proyectos son de carácter financiero, habrán proyectos de carácter social que no persiguen bajo ninguna circunstancia este tipo de ecuaciones o este tipo de resultados, ¿no? Sencillamente con la satisfacción de la comunidad, de determinado grupo social, de determinada zona geográfica, en caso de los proyectos desarrollados por los entes gubernamentales o las organizaciones no gubernamentales, entre otras cosas, dispersan un poquito de esto, tendrán una manera muy suave de atender este tipo de resultados o de indicadores, mejor dicho, para elaborar un proyecto. Otro aspecto importante que debemos considerar para el inicio de un proyecto es los acuerdos o los denominados agreements, ¿okay? Estos acuerdos corresponden al tipo de acuerdo que hemos establecido con nuestro futuro cliente, ¿no? O sea, llegamos a un acuerdo formal, ¿no? Firmamos un contrato. Originalmente se hablaba exclusivamente anteriormente, pues, de un contrato como tal. Hoy en día nos referimos a acuerdos. Quizás el contrato sea la cabeza inicial el arranque de un proyecto, pero
aledaño o en torno o alrededor del contrato existen otros acuerdos importantes de ajustes presupuestarios, de características específicas, entre otras cosas, ¿no? Así tendríamos los contratos, los memorandos de entendimiento, las cartas de acuerdo y las cartas de intención, además de otras formas verbales o escritas que pueden ser válidas o validadas para darle formalismo a este tipo de compromiso. ¿Okay? Los elementos para establecer un acuerdo o un contrato son los siguientes. Normalmente este tipo de contratos procede cuando es un cliente externo. Cuando el cliente es ajeno a la organización ejecutante del proyecto, se establece un contrato. Nos conocemos, somos amigos, o no nos conocemos, nos estamos conociendo en este momento, vamos a formalizar la cosa a través de un contrato debidamente suscrito, ¿no?, entre las partes autorizadas. De lo contrario, podría haber un vacío que puede ser peligroso para ambas partes, ¿no? Si el cliente y nosotros somos internos, solamente con un acuerdo, con un memorando de entendimiento o con un correo electrónico, la gente ya tiene el compromiso, ¿no? Debe estar aprobado y registrado formalmente. Estos tipos de acuerdos deben estar registrados quizás en una notaría, en un registro, dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no?, de los recursos comprometidos o de los recursos a comprometer. Debe indicar la persona autorizada para modificarlo. Yo creo que más hacia lo del cliente que hacia lo que vamos a desarrollar el proyecto. Y solo se hace el trabajo incluido en el contrato. Y esto es muy importante. Aquí, a lo largo y sobre todo en el momento de la ejecución del proyecto, que ya estamos desarrollando el entregable como tal, se puede caer en confusión y se pueden incluir cosas que no estaban en el contrato, y eso nos puede traer consecuencias no muy favorables. Por supuesto, lo vamos a estudiar, lo vamos a conocer un poco más adelante cuando estemos hablando de los procesos de ejecución. Pero solo se debe hacer lo que está incluido en el trabajo, más nada. Y cualquier modificación de este contrato inicial debe ser aprobado formalmente y revisar la posibilidad de presentar un nuevo contrato. Un nuevo contrato es una nueva línea de trabajo en el proyecto. O sea, cambian las condiciones y volvemos prácticamente a desarrollar toda la fase de inicio y planificación, porque cambian los asuntos quizás de carácter muy importante. Un elemento que participa dentro de los procesos de inicio para dar inicio a un proyecto es el juicio de los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Son aquellas personas que ya han tenido experiencia en proyectos similares recientes. ¿Okay? Personas que han pertenecido a la organización, personas que son asesores externos, asesores internos, directores de proyectos que disponemos de su información porque han participado en proyectos similares. Estos son la gente que debemos oír, ¿no? La obtención del juicio de estos expertos se consigue a menudo mediante talleres o facilitación, entrevistas. O sea, lo invitamos a nuestra organización para que nos presente un panorama completo sobre las experiencias anteriores y los bemoles que podrían considerarse dentro del desarrollo de un proyecto. Para este proceso se debe tener en cuenta los sesgos de los expertos. ¿Y qué son los sesgos de los expertos? Sencillamente, muchos sesgos puede tener un experto, ¿no? Sesgo político, por ejemplo, quién está en el mando del gobierno y quién están ejecutando el proyecto como tal, ¿no? Adverso, amigo, ¿no? Partes religiosas que a veces inciden, tabúes de la gente o por pertenecer a determinados grupos sociales, de determinadas etnias, en fin, ya hoy en día cualquier persona, cualquier grupo de personas pueden incidir para lanzar esos sellos. Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Porque si el experto va a dar una opinión en función de sus intereses, entonces, ojo, puede ser delicado como dato de consideración importante, ¿no? Dentro de las técnicas de facilitación que debemos utilizar o debemos considerar para dar inicio a todo este conglomerado de matriz de información que debemos recopilar, tendríamos entonces la tormenta de ideas.
Ok, las tormentas de ideas, o lo que conocemos en inglés, los brainstorm, eh, son aquellas reuniones amplísimas, ¿no? Multidisciplinarias que participan en las organizaciones para que cada uno manifieste su idea al respecto. Esa técnica de facilitación, esta técnica de tormentas de ideas la vamos a utilizar mucho en nuestro semestre de estudio, porque vamos a discutir en algunos casos la conjugación de algunos elementos a través de la opinión de la gente y luego ir jerarquizando y descartando aquella la menos importante, ¿no? Otra técnica de facilitación que se utiliza en el inicio, para dar inicio a un proyecto, es la resolución de conflictos. Hay gente que no se pone de acuerdo por determinadas circunstancias, determinado sesgo, determinados intereses, ¿no? Entonces esto de alguna manera tenemos que, bueno, para eso está la gente, el director de proyectos que ya está nombrado como mediador inicial para resolver estos asuntos. El líder tiene que conjugar, balancear, ¿no?, los intereses de cada uno, las opiniones de cada uno, y hacer que la gente participe en forma lineal dentro del desarrollo como tal. La relación del acta de constitución del proyecto con otros procesos se la podemos visualizar de esta manera, ¿no? Una vez que tengamos el acta de constitución de un proyecto, a través de esta acta vamos a desarrollar el plan de gestión del proyecto, vamos a planificar la gestión del alcance, vamos a recopilar los requisitos, vamos a definir el alcance, vamos a planificar la gestión del cronograma, vamos a planificar la gestión de costos, vamos a planificar la gestión de riesgo y vamos a identificar los interesados. Como podrán ver, el acta de constitución es la columna vertebral de lo que es un proyecto. Sin el acta de constitución no lo consideramos, o sea, no creamos un acta de constitución, entonces ninguna de estos posibles y necesarios planes de desarrollo, gestión de proyecto, alcance, requisitos, cronogramas, costos, riesgos y la participación e identificación de los interesados, sería un caos entonces el desarrollo del proyecto, ¿no? Con esto terminamos este primer tema referente a los elementos esenciales que debemos considerar para dar inicio a un proyecto. Muchas gracias.